encefálico se está recuperando, pero tiene esa alteración. Tiene una parálisis facial, ¿verdad? Una parálisis facial completa. Significa que ¿dónde creen ustedes que está la lesión? Por el puente. Porque es una lesión de neurona motora inferior, tiene una parálisis facial completa. ¿Okay? Entonces debe estar en el puente, ¿verdad? Porque ahí está el núcleo motor principal facial, la neurona motora inferior. ¿Okay? Se realiza un reflejo fotomotor en un paciente que tiene alteraciones visuales. Responde la pupila a la luz del lado estimulado, sin embargo, del lado contralateral no hay respuesta. ¿Qué estructura puede ser que esté comprometida aquí? O sea, tiene respuesta fotomotora, responde a este, ¿verdad? Pero este no responde. ¿Cuál creen que es? Núcleo 3 del lado contralateral. La retina está estimulando y se está reflejando, ¿sí? El núcleo motor está trabajando. ¿Cuál es el núcleo aquí? ¿Núcleo qué? ¿Parasimpático? ¿O cuál creen ustedes que estará comprometido? El 3 del lado contralateral. El 3 del lado contralateral, porque no está. Pero ¿el núcleo principal o el parasimpático o cuál? Parasimpático. El núcleo parasimpático, ¿sí? El núcleo parasimpático. Doctor, disculpe, en este caso, ¿por qué sería contralateral? Otra vez. Es que tengo una duda porque no sé por qué sería contralateral. Pero sabes que habla más fuerte. Eso tiene razón. Eso tiene razón. Otra vez, habla más fuerte. Que tengo la duda de por qué sería contralateral. El parasimpático contralateral, ¿por qué crees? ¿Hay una decusación? ¿Mandé? ¿Habría una decusación? Incluso? Claro, porque recuerden que el núcleo, y aquí ahorita lo vamos a ver, pero de una vez, el reflejo fotomotor significa que la retina de un lado recibe la información, ¿verdad? La retina de un lado recibe la información, ¿ok? Pero estimula a los dos núcleos parasimpáticos para que hagan su efecto. Llega la información aquí, estimula y entonces hace reflejo directo. Pero también estimula y hace el reflejo que se llama reflejo consensual. Uno estimula y el otro se mueve, ese se llama reflejo consensual. Si no está pasando la información aquí, significa que el lado contralateral algo está pasando aquí, ¿verdad? Que no está pasando el estímulo. Por eso es del lado contralateral. Ahorita lo vamos a ver un poco mejor. Muy bien. Vamos a seguir. Y este es muy fácil, porque es una de las preguntas más fáciles. Pacientes simultáneos que pueden presentar marcha inestable, movimiento muy lento y temblor en reposo. ¿La lesión en qué estructura dará dicha sintomatología? ¿Qué estructura de estas puede dar esta sintomatología? ¿Cuál tiene que ver con movimientos en ese sentido? La sustancia negra. ¿Cuál es la sustancia negra? Esto es el Parkinson, marcha inestable, movimientos lentos, en reposo. Si hubiera visto núcleos rojos, ¿qué sería? No podría flexionar. El cuerpo trapezoidal tiene que ver con la audición, ¿sí? Los folículos superiores tienen que ver con la visión, o sea, no tiene nada que ver los demás, ¿ok? Con esta situación. Bueno, la siguiente, el reflejo corneal se realiza tocando finamente la córnea con algodón. Es tacto, ¿verdad? Tacto. ¿Quién recibe la información del tacto? ¿Quién recibe la información del tacto de la córnea? El trigémino. El trigémino, ¿pero dónde? ¿A qué nivel? Apoftálmico. ¿A qué nivel? Fascículo El núcleo principal que se está en donde? En el puente. El núcleo principal que está en el puente. Ok.
Y por último, dice aquí, si las dos fibras, o sea, estuvieran íntegras, no se hace reflejo y las vías tanto aferentes como eferentes están íntegras. ¿Qué estructura estará? ¿Dónde estaría la lesión? ¿En qué estructura? ¿Qué los comunica a los dos? Fascículo longitudinal medial. Pues el fascículo longitudinal medial. Muy bien, el fascículo longitudinal medial. Pienso que algunos, no sé si están muy perdidos, ¿ok? O qué está pasando, pero pues no importa. Voy a volver a repasar por última vez el tronco encefálico, ¿ok? Para que los que todavía les quede dudas, vamos a volver a repetir, recuerden que el tallo encefálico prácticamente son puros pares craneales del tercero al doceavo. Si son sensitivos es neurona de segundo orden, si son motores es neurona motora inferior y algunas otras estructuras específicas. Son las fibras ascendentes, que son las fibras sensitivas, ¿ok? Y los pares craneales que se van juntando. Y aparte, otras estructuras que son muy específicas. Vamos a empezar con el mesencéfalo. Ahora vamos a ir de arriba hacia abajo. Y después con esto, con este repaso, vamos a ver los pares craneales en forma específica. ¿Ok? Entonces vamos a ver, empezamos en un corte en los colículos superiores. Ahorita estamos en el mesencéfalo, en el corte de los colículos superiores. Ya habíamos hablado nosotros que los colículos superiores tienen que ver con la vía visual, donde se forma el tracto tectoespinal y el espinotectal, que dijimos que es un reflejo, un movimiento voluntario en relación a un reflejo visual, a una actividad visual, ¿sí? Principalmente de protección, que se te va a caer algo, que te vas a proteger de algo. Aquí es donde viene. Entonces, la retina tiene que ver con un relevo de la retina al colículo superior. Bueno, también habíamos hablado de lo que es la sustancia gris periacueductal, donde se van a formar las endorfinas que van a activar a los núcleos del rato a producir serotonina y son los mediadores del dolor. Es un analgésico, ¿verdad? Es un analgésico interno, las endorfinas, las encefalinas. Muy bien, después tenemos el núcleo mesencefálico del trigémino. Es la neurona de segundo orden para la propiocepción. Ya saben ustedes qué es propiocepción, ¿ok? Núcleo mesencefálico del trigémino. Después tenemos aquí lo que es el núcleo motor principal del tercer par craneal. Aquí lo tenemos, ¿sí? El tercer par craneal, que ya saben ustedes los músculos que inervan. No me voy a poner a enfatizarlos aquí porque ya los conocen, son los músculos extraoculares. Y aquí nos falta solamente un pequeño núcleo que se encuentra aquí, que es el núcleo principal. Es el núcleo parasimpático del tercer par craneal, que es el núcleo de Edinger-Westphal. El núcleo de Edinger-Westphal ya vemos que es el núcleo del parasimpático, ¿sí? Y ese núcleo es el que va a encargarse de los músculos intraoculares, el esfínter de la pupila y el músculo ciliar del cristalino, que es el músculo de la pupila. Ok, aquí tenemos el fascículo longitudinal medial, que ya lo conocíamos. Aquí en las partes laterales tenemos toda la vía aferente que está subiendo, toda la vía aferente. Ya conoce el menisco trigeminal, que es todo el tracto trigeminal que va llevando la sensibilidad al tálamo, ¿sí? De la cara, y lo va a llegar al núcleo posteromedial. Tenemos el núcleo espinal y el menisco espinal, que es la termoalgesia, y el tacto, y el menisco medial, que ya conocemos esos ya los conocíamos desde la médula. Esos van a llegar al núcleo ventral posterolateral del tálamo y así se van a la corteza, a la área sensitiva primaria y después a la área de asociación. Todo esto va a llegar a la corteza, al tálamo primero. Estas son neuronas de segundo orden que van a llegar al tálamo, ¿sí? A hacer sinapsis. Estos dos en el núcleo ventral posterolateral y el menisco espinal en el núcleo ventral posteromedial. Y después se va a ir a la corteza y después se va a la corteza de asociación. Eso ya lo habíamos hablado. Todo eso es lo mismo.
es la misma vía. ¿Ok? Y entonces seguimos la formación reticular, que ya saben ustedes qué es, y aquí se encuentran los núcleos rojos, que se van a decusar y formar el núcleo rubroespinal, que es el que se va. Vayan ustedes anotando todo eso, porque lo escuchan nomás, lo escuchan y se les olvida. Anótenlo y vuélvanlo a repasar para que se les vaya quedando, ¿sí? El núcleo rubroespinal, que va a ser, es la neurona motora superior, la que va a estimular flexores e inhibir extensores. Eso lo hemos hablado muchas veces. Y en la parte anterior tenemos la sustancia la sustancia negra, que se va a encargar de, en un conjunto de estructuras, que es los ganglios basales, que es el tálamo mismo y el subtálamo, de modular los movimientos, ¿sí?, del cuerpo. Y aquí tenemos el pie de lo que es el mesencéfalo, con sus fibras que están bajando de la corteza y van a entrar a lo que es el cerebelo. O sea, significa que el cerebelo también va a modificar lo que es el movimiento, o sea, lo va a modular. Ese es el... Ahora, vamos más abajo. Eso estoy dando un repaso solamente. Vamos más abajo. El colículo, a nivel del colículo inferior, lo mismo. Vean ustedes, aquí está todas las fibras que están ascendiendo, que están en azul, todas las fibras que están ascendiendo. Seguimos teniendo el núcleo mesencefálico del trigémino, que ya dije. Seguimos en fascículo longitudinal medial. Tenemos aquí, ¿cómo se llama? La formación reticular, la sustancia gris. Ya no está el núcleo rojo aquí, porque el núcleo rojo estaba arriba, ¿ok? Y entonces tenemos a lo que es, ahora sí, lo que es el cuarto par craneal. Aquí lo tenemos, que es el único que sale en la parte posterior de cruzado y que inerva al músculo oblicuo superior, ¿ok? Ahí está entonces lo que se encuentra en el cuarto. Ahora podemos entender de arriba hacia abajo más fácil. Tercero, cuarto par craneal. Recuerden que son neuronas motoras inferiores, estos núcleos motores, y estas son neuronas de segundo orden. ¿Ok? Muy bien, vamos a bajar al puente. Ahora en el puente nos tenemos que encontrar el quinto, sexto, séptimo y parte del octavo, ¿verdad? Y pues aquí está el núcleo motor del trigémino, que es la rama mandibular, la rama mandibular que viene a los músculos de la masticación, la grieta tiroides-gástrico, a los tensores, al miloioideo. Y aquí tenemos al núcleo sensitivo principal, que es el que les acabo de preguntar, que es el de tacto fino, ¿verdad? Puede ser cualquier tipo de tacto, pero generalmente el tacto fino, ¿ok? Y aquí está la neurona de primer orden, que es el núcleo trigeminal, aquí está, para todos, ¿verdad? Y entra, y entonces hace su sinapsis la neurona de segundo orden, y va a subir por el tracto espinal, y se va a llamar lemnisco espinal, que ya lo conocemos arriba, y entonces va a llegar al tálamo, al núcleo ventral posterior medial, etcétera, etcétera. ¿Ok? Fascículo longitudinal medial, aquí lo tenemos, la formación reticular, que ya la conocemos, ¿ok? Y entonces tenemos aquí está el menisco espinal, que ya lo conocemos, es la aferencia termoalgesia que viene desde la médula espinal, ¿ok? Y el menisco medial también lo conocemos, que viene de la médula espinal, la neurona de segundo orden del cordón posterior, y el cuerpo trapezoide, que son fibras que se cruzan, ¿sí?, de la vía auditiva. ¿Okay? La vía auditiva va a tener fibras que van ipsilaterales y cruzadas, y por eso se llama el cuerpo trapezoide. ¿Okay? No es otra cosa. Y aquí tenemos las fibras transversales que van entrando a lo que es al cerebelo, ¿sí? Córtico, ponto, cerebelosas. Y las fibras que están bajando, esos son núcleos que van bajando, ¿sí? O sea, esas fibras que van bajando hacia la médula. Vamos a ver ahora otro corte más abajo, ¿sí? Ok. Donde pueden ver ustedes, ahora vamos a tener al sexto, ¿verdad? El sexto par craneal, aquí está, que ya saben ustedes qué función tiene. Después tenemos al núcleo motor del facial, que ya sabemos qué función tiene: músculo de la expresión facial, músculo del estribo, vientre posterior digástrico, esteroideo, ¿ok?
tenemos aquí al tracto espinal del trigémino, ya lo conocemos también, el tracto espinal del trigémino, la formación reticular, las fibras aferentes que van subiendo, ¿verdad? Fibras aferentes que van subiendo, el menisco medial y el cuerpo trapezoide. No hay mucho que decir de esto, ¿verdad? Los núcleos vestibulares, que son el núcleo vestibular superior que está en el puente, y justamente entre el puente y el bulbo raquídeo ahí van a estar el octavo par craneal, los núcleos vestibulares, que son 4, superior, inferior, lateral y medial, y los núcleos cocleares, que son 2, anteriores y posteriores. Y entonces ahí se va, esas son las neuronas de segundo orden para la audición y el equilibrio. ¿Ok? Esto es lo que vamos a ver en el puente. Ahora vamos al bulbo raquídeo. ¿Qué tenemos en el bulbo raquídeo? Aquí justamente en la unión, ¿sí? En la parte que le dicen la parte abierta del bulbo raquídeo, ¿sí? Pues tenemos a los núcleos vestibulares y los núcleos cocleares, ¿se dan cuenta? Que son justamente, ahí está el núcleo vestibular lateral, medial, el superior ya quedó arriba, y aquí están los núcleos cocleares anteriores y posteriores. ¿Posteriores a quién? Pues al pedúnculo cerebeloso inferior, ¿verdad? Y entonces son las neuronas de segundo orden para la audición y el equilibrio. Y entonces nos encontramos de lo conocido, la oliva, que se dice que la oliva, los núcleos olivares, que son 3, olivares superior, medio, inferior, que el inferior es el más grande, sí tiene que ver con movimientos voluntarios, tiene que ver con el cerebelo, sí le da información al cerebelo de alguna manera, ¿ok? Entonces, lemnisco medial que ya conocemos, el tracto espinotalámico lateral que ya conocemos, todo eso ya lo conocíamos, viene de la médula, viene ascendiendo, son fibras ascendentes, eso no tiene chiste, la formación reticular que se viene formando, ¿sí? El tracto textoespinal que ya lo conocíamos, el fascículo longitudinal medial, y entonces en el puente, bueno, ¿saben qué me faltó? Algo me faltó aquí, y nadie lo dijo, aquí me faltó unos núcleos que no están descritos aquí. ¿Cuáles núcleos me faltaron? ¿Cuáles núcleos me faltaron aquí? Aquí me faltaban los núcleos. El núcleo que... núcleo salivatorio superior, núcleo salivatorio superior, que se dice que son varios núcleos, pero vamos a ponerlo uno para no hacernos bola. De aquí es el componente parasimpático, del facial, ¿ok? El componente parasimpático del facial, ¿sí? Que va a formar el componente, y se va a formar en 2 fibras, ya lo habíamos dicho, el petroso mayor y el cuerda del tímpano, ¿sí? Recuerden que aquí ya en la porción, nosotros conocíamos en primer año la porción periférica, pues el medio facial tiene componentes. Ahora los desglosamos, los desbaratamos, porque cada uno tiene su núcleo específico. Entonces tenemos el núcleo motor, tenemos el núcleo parasimpático y también tenemos el núcleo para el sabor, que es el núcleo del tracto solitario, que está un poco más abajo. ¿Okay? Ese es el que me faltaba decirles. Ahora, vámonos más abajo. Aquí decimos, entonces, aquí empiezan a formarse los núcleos noveno, décimo, onceavo y doceavo. ¿Sí? El onceavo sabemos que viene del núcleo central de la médula, de las raíces cervicales, pero va a ascender y va a descender, ¿verdad? Pero parece ser como si fuera del núcleo de la médula blanca, pero realmente viene de la médula espinal. Entonces aquí empieza a verse el núcleo del hipogloso, que es el único que va a salir por entre la oliva y la pirámide, ¿sí? Y tenemos aquí el núcleo dorsal del vago, tenemos el núcleo ambiguo y aquí nos falta el núcleo del tracto solitario para formar lo que es el nervio vago, ¿sí? Aquí está. Voy a irme un poco más abajo para que vean esto. Todo esto aquí está, ¿ok?
Entonces ya tenemos entonces al núcleo, a la neurona motor inferior para el nervio apogloso. Tenemos ahora sí los componentes del vago y también los va a compartir el nervio glosofaríngeo. Si fuéramos muy estrictos, ¿sí?, nosotros tuviéramos esto aquí. El glosofaríngeo le comparte, aquí voy a poner el núcleo salivatorio inferior, le voy a poner una fibrita del núcleo ambiguo para el nervio estilofaríngeo, ¿ok? Y le voy a poner otra fibrita del núcleo del tracto solitario para el gusto, el tercio posterior del gusto, y entonces aquí se va a formar lo que es el nervio glosofaríngeo. ¿Ok? El nervio glosofaríngeo, porque ese es el nervio vago. Y ese es el nervio hipogloso. ¿Se dan cuenta? Y todas las demás formaciones que tiene, ¿sí? Entonces cada uno tiene su neurona motora inferior o su neurona de segundo orden para la modalidad que le corresponda, ¿ok? Solamente recuerden que el núcleo del tracto solitario lo comparten, si lo viéramos de esta manera así, el núcleo del tracto solitario, porque realmente así está, lo dividimos en dos, y la mitad superior la van a compartir el gusto de las 2/3 partes anteriores. ¿Y quién más? El tercio posterior. Y el tercio inferior va a ser la neurona de segundo orden para lo que es los varo y los quimioreceptores. ¿Ok? Eso va a ser el núcleo del tracto solitario. ¿Ok? Ahora sí, con esto nosotros podemos irnos a revisar cada par craneal, porque es lo que nos importa. O sea, el tallo encefálico tiene muchas cosas importantes, pero unas cosas importantes son los pares craneales que ustedes deben de saber muy bien qué función tienen, por dónde salen y cómo pueden ustedes sacar unas conclusiones de síntomas. ¿Ok? Entonces vamos a ver los pares craneales, cada uno de ellos, precisamente y entonces, bueno, ahorita voy a ver este, pero ahorita me voy a regresar a este. Voy a empezar con el tercer par craneal. Vean ustedes el tercer par craneal. Aquí tenemos la corteza. Recuerden que la neurona motora superior viene de la corteza y la neurona motora inferior, que es el núcleo que estamos estudiando. Vean que las dos cortezas inervan, véanlo bien y escríbanlo. Las dos cortezas inervan a cada núcleo motor, neurona motora superior a cada neurona motora inferior. Eso tiene importancia. ¿Por qué tiene importancia? Si yo tengo una lesión en esta corteza, jóvenes, eso es importante. Una lesión en esta corteza, ¿qué va a pasar con mis músculos de los ojos? ¿Qué va a pasar con mi núcleo de los ojos? Todo mundo esté pensando. ¿Qué va a pasar? Parálisis, Montiel. Pero si esta corteza me está inervando acá, ¿por qué va a ser parálisis? ¿Se dan cuenta? Si yo tengo una lesión de mi corteza derecha, la otra corteza está supliendo, entonces no voy a tener parálisis más que ciertos músculos que son inervados por una sola corteza. En cambio, si yo tengo una lesión en mi corteza derecha, se me va a paralizar todo mi cuerpo izquierda y todo mi cuerpo derecho. Es la diferencia. Eso es lo que estoy intentando que ustedes entiendan en este concepto. ¿Ok? ¿Sí entendieron eso? Doctor, yo lo entendí muy bien. A ver, otra vez. Del cuello para abajo, ¿qué neurona motora inferior? ¿De dónde viene la neurona motora inferior que va a inervar mi cuerpo para abajo? Del cuello para abajo. Si es derecha, ¿de dónde viene? Aunque sea tan simplista, pero ¿de dónde viene? Todo mi cuerpo. Voy a poner aquí mi cuerpo. Mi
cuerpo, voy a poner aquí mi cuerpo. ¿Quién inerva mi cuerpo? ¿De dónde viene mi neurona? ¿Del lado? Contrario. Pues del lado contrario, porque vienen las fibras piramidales bajando, mi núcleo rojo bajando y tiene que decusarse e inervar esto, ¿sí? En cambio en la cara no, en la cabeza no. En la cabeza mis dos cortezas están inervando. Entonces significa que si yo tengo una lesión en esta corteza, mi otra corteza va a suplir a la neurona motor inferior, entonces no voy a tener parálisis. ¿Entendieron eso? En cambio, en mi cuerpo no, en mi cuerpo no. Si yo tengo una lesión en esta corteza, ¿qué va a pasar con mi cuerpo, en mi cuerpo izquierdo o derecho, lo que sea? Se me va a paralizar. Esa es lo que le estoy intentando decir. Casi todos los pares craneales están inervados por las dos cortezas. Es por eso que cuando tenemos una lesión de la corteza, ¿sí? Mis pares craneales se mantienen íntegros de alguna manera. Ahora, aquí tenemos el núcleo de Edgell-Westphal, que es el núcleo parasimpático. Aquí está. Entonces sale el par craneal. Ok. Esto que está aquí, voy a regresarme porque yo ya se los había puesto en primer año. ¿Sí? Ya se los había puesto en primer año. Que son los reflejos. Vamos a ver los reflejos. Vean ustedes los reflejos. Bueno, ¿qué músculos inervan? Pues ya están aquí los músculos. Y entonces aquí viene mi fibra presináptica, hace sinapsis en mi ganglio ciliar y entra a los músculos intraoculares. Y aquí están los músculos que inervan. Muy bien, eso yo no me voy a parar porque ustedes suponen que lo saben. Voy a hacer énfasis en esta, ¿cómo se llama? En esta diapositiva que es muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí están los reflejos. Vamos a ver 3 reflejos nomás. 3 reflejos oculares, que son los más fáciles de entender y los más fáciles de explicar. Es el reflejo fotomotor directo, el reflejo consensual y el reflejo de acomodación. Aquí necesitamos tener integridad de la retina, que es el segundo par craneal. Necesitamos tener integridad del tercer par craneal, ¿verdad? Por tanto, su componente motor como su componente parasimpático. Entonces, vean ustedes esto, ¿qué está pasando aquí? Fíjense. Entra la información, yo estimulo el ojo, ¿sí? Miro una luz que entra, esta es la retina, ¿ok? Viene la retina y entonces fíjense lo que va a pasar. De aquí que ustedes lleguen a la corteza, porque todo llega a la corteza, si ustedes se dan cuenta, todo tiene que llegar a la corteza para hacerse consciente, pero entonces pasa esto, baja una fibra, que es esta, que va a ir al núcleo pretectal, ese es el núcleo pretectal, y ese núcleo pretectal le va a mandar información a los dos núcleos parasimpáticos, a los núcleos de Edgell-Westphal, aquí está, ¿se dan cuenta? Y entonces esos dos núcleos de Edgell-Westphal van a mandar información para que haga meiosis, tanto del lado que se estimuló como del lado no estimulado. El lado que se estimuló se llama reflejo visual directo, o sea, reflejo fotomotor directo, y el del lado contralateral se llama reflejo consensual. Si ustedes se estimulan así, háganlo ustedes en su casa, porque todo el mundo debe de saber hasta estas alturas cómo se pueden ver los reflejos y cómo vamos ahora también los músculos extraoculares también, ¿verdad? ¿Cuál es este? ¿Cuál es aquí? Si muevo aquí, si muevo ahí, todo eso ya lo tienen que saber, ¿ok? Todo eso lo tienen que hacer en su casa, ¿ok? Para que ustedes sepan qué está pasando. Ese es el reflejo fotomotor directo. Voy a quitar esto otra vez, pues lo voy a hacer. Entra la información, entra la luz, se baja, estimula el núcleo pretectal, después estimula al núcleo de Edgell-Westphal y entonces da la eferencia, que es la meiosis, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con el consensual? Pues entra la luz, pasa la información al núcleo pretectal y ese núcleo pretectal le pasa la información al núcleo de Edgell-Westphal y entonces se va del lado contralateral. Núcleo es reflejo consensual, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo cuando estoy leyendo y enfoco
Bueno, se llama reflejo de acomodación. ¿Qué va a pasar? Pues miren lo que pasa. Entra la información, ¿verdad? Entra la información, se va hasta la corteza occipital y una fibra llega al área, al campo visual frontal, que es el área 8, y entonces ese campo visual frontal va a mandar información. Vean ustedes a dónde manda. Manda la información tanto al núcleo de Yegüesfal, o sea, al núcleo parasimpático como al núcleo motor. Entonces, ¿qué hace cada uno? Enfoca, se convergen los músculos, ¿sí? Tercer par craneal y enfoca, ¿verdad? El músculo ciliar cristalino. Por eso estos son los reflejos visuales: reflejo de acomodación, reflejo fotomotor directo y reflejo consensual. ¿Okay? Eso debe estar íntegro. Los reflejos son muy importantes. Cuando ustedes hacen una revisión neurológica, ¿okay? Ustedes deben ser capaces de saber si el paciente... ¿Por qué? Porque imaginen que no tenga reflejo motor, que no tenga reflejo fotomotor directo consensual. ¿Dónde está la lesión? Pues en el mesencéfalo, imagínense, bien alto, ¿sí? Entonces es mucho más seria una lesión a ese nivel que cuando ustedes hacen un reflejo, llega un paciente neurológico, ¿verdad? Un paciente que está con alteración neurológica, le hacen el reflejo pupilar y dicen, está bien, entonces podemos estar tranquilos que el puente, que el mesencéfalo está íntegro, ¿ok? Bueno, vamos a seguir. Y claro, los músculos extraoculares hay que verse, ¿verdad? Si se mueve para acá, ¿qué músculo es? Si se mueve aquí, ¿qué músculo es? Si se mueve acá, ¿qué músculo es? Si se mueve acá, ¿qué músculo es? Si se mueve hacia arriba, hacia abajo. ¿Sí me explico? Si lo mueve hacia allá, si lo mueve hacia acá. Todo eso tiene que ver con los movimientos del ojo. Eso lo pueden encontrar en cualquier libro. Léanlo, por favor. ¿Ok? Lean esas cosas. Y entonces aquí tenemos, ¿verdad? La fibra motora, inervando los músculos, y no se les olvide que el elevador del párpado también, parte del elevador del párpado, porque hay un músculo que es el músculo de Müller, que es el músculo palpebral superior, que es elevado por el simpático. Por eso es que si nosotros tenemos un bloqueo simpático, vamos a tener caída del párpado, textosis. ¿Okay? Y aquí tenemos la fibra presináptica, que viene del núcleo de Yegüesfal, del mesencéfalo, ¿okay? Hace sinapsis en el ganglio ciliar y entonces va a inervar al músculo ciliar y al esfínter de la pupila. Aquí está aquí está esto, ¿ok? Músculos extrínsecos que ya conocemos. Aquí está entonces, otra vez vean el núcleo troclear, el cuarto par inervado por las dos cortezas. Otra vez la misma cosa, ¿ok? Inervado por las dos cortezas, ¿ok? Muy bien. Y entonces inerva al músculo que ustedes ya conocen, al núcleo oblicuo superior. ¿Ok? Ahora nos vamos con el trigémino, otra vez el trigémino. ¿Sí? Sus tres ramas que ya conocíamos, ahí están las tres ramas oftálmica, maxilar y mandibular, y esas tres van a tener su neurona de primer orden, que va a ser el ganglio semilunar, ¿verdad? El ganglio semilunar va a recibir la información, entonces va a entrar al tallo encefálico, y va a buscar, ¿sí? Va a buscar al núcleo principal, núcleo mesencefálico que está en el mesencéfalo, al núcleo principal que está en el puente, o al núcleo espinal del trigémino que está en el bulbo raquídeo. Y cada uno de ellos tiene su propia modalidad: dolor y temperatura, tacto y propiocepción. Y los va a unir un tracto que se llama tracto espinal del trigémino. ¿Sí? No tiene chiste esto. Y después estas fibras, ya que hacen sinapsis aquí, van a subir al tálamo, a hacer sinapsis el núcleo ventral posteromedial, y después del tálamo van a la corteza sensitiva primaria, y después a la corteza de asociación. Lo mismo que hace toda sensibilidad. Lo mismo. Ustedes se dan cuenta, es lo mismo, solamente que hay que integrarlo. ¿Ven? Y entonces aquí tenemos ¿cómo se llama? Al reflejo corneal. Recibe la información, ¿sí? Neurona de primer orden, llega, ¿sí? A lo que es la neurona de segundo orden, pero no pasa. Eso es claro, esto va a pasar así, va a decir, me están picando el ojo, pero antes de eso tiene que protegerse.
Entonces baja por el fascículo longitudinal medial a hacerse el núcleo motor del facial para que se cierre el ojo. ¿Ok? Ese es el reflejo corneal. ¿Ok? Y es un reflejo de protección, evidentemente. ¿Ok? Ahora, vean ustedes aquí. Aquí es el núcleo abducens, igual. El reclo lateral, las dos cortezas no hay mucho que decir de esto, ¿verdad? No hay mucho que decir de este par craneal. Ahora viene el facial. El facial tiene muchas modalidades y aquí está, ¿sí? Tiene muchas modalidades y aquí está el facial. Vean ustedes, ¿sí? Tiene el núcleo salivatorio, aquí está, ¿verdad? Tiene el núcleo del tracto solitario, que aquí está la neurona segunda para el gusto, y tiene su núcleo motor. El núcleo motor, evidentemente la neurona motor inferior va a ser para los músculos de la expresión facial. El núcleo tracto solitario, vean ustedes el gusto, los dos tercios anteriores de la lengua, hace sinapsis en el ángulo geniculado y después va a hacer sinapsis en la neurona de segundo orden, que es el núcleo del tracto solitario. Y entonces tenemos a los núcleos salivatorios. El núcleo salivatorio superior, que está aquí, que va a tener dos fibras. La fibra petrosa mayor, que va a hacer sinapsis en tejido palatino y va a inervar a la glándula lagrimal y las glándulas nasales, paranasales, etc. Y la cuerda del tímpano, que va a inervar, que va a hacer sinapsis en el ganglio submandibular y va a inervar las glándulas submandibulares y sublinguales. ¿Ok? Esa es el facial. Y vean ustedes aquí que esto es lo importante del facial, ¿sí? Que el facial está inervado, músculo, aquí está. Vean ustedes que el facial solamente la cara, la parte superior de su... Vean ustedes, la parte superior está inervada por las dos cortezas, vean ustedes, ¿ok? Esta, ¿sí? El núcleo, la neurona motora inferior, se divide en una parte superior con una parte temporofacial y una parte inferior. ¿Se dan cuenta? Entonces, la parte superior, la neurona motora inferior, está inervada por las dos cortezas, ¿ven? En cambio, la parte inferior no, la parte inferior solamente está inervada por una sola corteza contralateral. Esto es importante. ¿Por qué? Si yo tengo una parálisis facial completa, ¿sí? Significa que se me va a lesionar el nervio facial periférico o toda la neurona motora inferior en el puente, voy a tener una parálisis completa. En cambio, si yo tengo solamente una lesión aquí en la corteza, voy a tener una parálisis donde del lado contralateral pero ¿de dónde? Del cuadrante inferior, ¿se dan cuenta? Entonces, una parálisis central pareciera que es menos, lesiona menos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solamente va a lesionar la parte contralateral de la parte inferior, pero una lesión periférica va a lesionar va a tener parálisis de toda la cara. Y la parálisis central solamente va a ser motora. En cambio, la parálisis periférica, como ustedes lo pueden ver aquí, la pared periférica puede lesionar. Vamos a suponer, vean ustedes, si yo tengo una lesión aquí en la periférica, ¿qué voy a tener? ¿Qué voy a tener? ¿Qué voy a tener si yo tengo solamente esto? Aquí. Jóvenes, ya nos vamos a ir. ¿Qué voy a tener si yo tengo una lesión en el 7? Pérdida de gusto en los dos tercios anteriores de la lengua. Pues voy a tener lesión de todo lo periférico, todo, ¿verdad? Ojo seco, paladar seco, no hay salivación, hay parálisis facial y va el gusto, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? En cambio, si yo tengo una lesión aquí, voy a tener una lesión aquí. El número 12 es la más frecuente, que solamente es parálisis facial. Para que vean ustedes la diferencia de una lesión central, que solamente es una parte aquí,
contralateral y una lesión periférica que es toda la hemicara y aparte algunas otras modalidades porque va a ser el nervio completo. ¿Okay? Ahora, vean ustedes la vía auditiva. La vía auditiva, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, tiene el ganglio, ¿verdad? Y hay fibras que son... La vía auditiva la vamos a ver más adelante porque realmente lo vamos a ver cuando veamos el sistema vestibular y vestibulococlear. El glosofaringio tiene sus modalidades, ¿verdad? Tiene las mismas modalidades, el núcleo motor que es para el estilo faringio, para la glándula parótida, como ustedes pueden ver aquí, la fibra postsináptica, el nervio vago igualmente, y yo quiero, porque todo eso es semejante, el nervio accesorio, quiero llegar al nervio hipogloso solamente, porque ya lo habíamos hablado, el nervio hipogloso solamente es inervado, si ustedes se dan cuenta, ¿cómo se llama? Esta que está aquí, que es punteada, es para la neurona motora inferior para el genio gloso. El genio solamente está inervado por la corteza contralateral, ¿sí? No está inervado por los dos. Significa que si yo tengo una lesión de la corteza, mis músculos de la lengua va a estar paralizado el genio gloso contralateral. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el ejemplo. Ya lo habíamos hecho este ejercicio, pero vamos a hacerlo y con esto voy a terminar. ¿Ok? Voy a tener una lesión de la corteza derecha. Normalmente, ¿cómo vamos a examinar el genio gloso? Le vamos a decir a la persona, saque la lengua, la saca, y entonces estamos estudiando los dos, evaluando los dos. Pero si yo le digo, mueva para la izquierda, estamos evaluando al derecho, muévela para la derecha, estamos evaluando al izquierdo. Entonces, si yo tengo una lesión central de la corteza aquí, ¿cuál es el músculo que está inervando? El músculo izquierdo. ¿Ok? Pero este músculo está paralizado. ¿Hacia dónde se va mover la lengua? Hacia la izquierda. Hacia el lado contralateral, ¿verdad? Porque el paralizado es el de que iba a ser para allá. Pero como el que está trabajando es este, entonces se va a ir hacia la izquierda. Entonces se dice que la lesión central del nervio hipogloso, de los músculos, cuando es central, apunta para el lado contrario a la lesión. En cambio, si yo tengo una lesión del nervio hipogloso periférico, ¿cuál está lesionado? El del mismo lado. Entonces, ¿hacia dónde va? Si este está lesionado, debería estar empujando hacia allá, pero como no va a estar empujando hacia allá, va a empujar hacia el mismo lado de la lesión. ¿Ok? Muy bien, con eso voy a terminar por ahora.